Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy contento de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando y que ha generado mucha discusión en los últimos días. Vamos a hablar sobre Kerem, sus confesiones, su determinación y ese pecado por amor que lo atormenta y que de alguna manera lo define. Vamos a analizar este personaje, sus motivaciones, sus errores y sobre todo, esa promesa que se hace a sí mismo, no la perderé. Pero antes de que empecemos, y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Aquí hablamos de series, películas, analizamos personajes complejos y sobre todo, nos encanta conectar con ustedes, la comunidad. Así que dale clic a ese botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, preparen sus palomitas, pónganse cómodos y vamos a desentrañar este drama. Bien, empecemos por el principio. Kerem, un personaje que ha cautivado a muchos, se encuentra en una encrucijada. Su historia está marcada por el amor, sí, pero también por errores, decisiones impulsivas y un arrepentimiento profundo. Ese pecado por amor, como lo llamamos, no es simplemente una acción aislada, sino un punto de inflexión que define gran parte de su trayectoria. Y es que el amor, como todos sabemos, puede ser una fuerza poderosa, capaz de inspirar las más grandes hazañas, pero también de llevarnos a cometer los errores más graves. En el caso de Kerem, ese amor se ha manifestado de una manera intensa, casi obsesiva, que lo ha llevado a cruzar líneas que tal vez nunca imaginó que cruzaría. Analicemos un poco esa promesa, no la perderé. Es una frase cargada de significado, un grito de desesperación, pero también una declaración de intenciones. Implica que ya la ha perdido, al menos en cierto sentido. Implica que ha cometido errores que han puesto en peligro su relación, su futuro juntos. Pero también implica una voluntad de luchar, de enmendar sus errores, de hacer todo lo posible para recuperar lo que ha perdido. La pregunta que nos hacemos todos ¿es realmente posible? ¿Puede Kerem superar sus propios demonios y redimirse? El pecado por amor de Kerem, ese acto que lo atormenta, puede manifestarse de muchas maneras. Quizás sea una traición, una mentira, una manipulación. Quizás sea una serie de pequeñas decisiones que acumuladas han terminado por socavar la confianza y el respeto en la relación. Lo importante aquí es entender las motivaciones detrás de ese pecado. ¿Qué lo llevó a actuar de esa manera? ¿Era un intento desesperado por proteger a la persona que ama? ¿Era un acto de egoísmo disfrazado de amor? ¿O era simplemente una muestra de su propia inmadurez y falta de control? Es crucial entender que los personajes no son buenos ni malos, sino complejos. Kerem, como todos nosotros, es una mezcla de virtudes y defectos. Tiene fortalezas que lo hacen admirable, pero también debilidades que lo hacen vulnerable. Su pecado por amor no lo define por completo, pero sí lo marca. Es una cicatriz que le recuerda constantemente sus errores y lo obliga a enfrentar las consecuencias de sus actos. Y es precisamente en esa lucha interna, en ese intento por redimirse, donde reside gran parte de su atractivo como personaje. Ahora bien, la promesa no la perderé no es solo una declaración personal, sino también un desafío. No basta con desearlo, hay que actuar. Kerem debe demostrar con hechos que está dispuesto a cambiar, a aprender de sus errores, a convertirse en una mejor versión de sí mismo. Debe ganarse nuevamente la confianza de la persona que ama, y eso no es tarea fácil. Requiere paciencia, honestidad, compromiso y sobre todo, un profundo arrepentimiento. El camino de la redención no es lineal. Habrá obstáculos, recaídas, momentos de duda y desesperación. Pero es precisamente en esos momentos difíciles donde se pone a prueba la verdadera fortaleza de Kerem. ¿Será capaz de superar esos obstáculos? ¿Será capaz de mantenerse fiel a su promesa? La respuesta a estas preguntas determinará el destino de su relación y su propia evolución como persona. Es importante señalar que el perdón no es automático. La persona que ha sido lastimada por el pecado por amor de Kerem tiene todo el derecho a sentir dolor, ira, decepción. Tiene todo el derecho a dudar de sus intenciones y a poner a prueba su compromiso. El perdón es un proceso largo y complejo que requiere tiempo, paciencia y una profunda comprensión mutua. No se puede forzar, no se puede exigir. Debe ser dado libremente como un acto de gracia y compasión. Pero más allá del perdón, está la posibilidad de reconstruir la relación.
Una relación que inevitablemente será diferente a la que existía antes del pecado por amor. Una relación que estará marcada por la experiencia vivida, por el dolor sufrido, pero también por la esperanza de un futuro mejor. Reconstruir la relación requerirá un esfuerzo conjunto, una disposición a comunicarse abierta y honestamente, a perdonar y a confiar nuevamente. En resumen, la historia de Kerem es una historia de amor, sí, pero también una historia de errores, arrepentimiento y redención. Su pecado por amor lo ha marcado profundamente, pero también le ha dado la oportunidad de crecer, de aprender y de convertirse en una mejor persona. Su promesa "no la perderé" es un reflejo de su determinación por enmendar sus errores y luchar por el amor que considera más importante que su propio ego. Hemos explorado el personaje de Kerem, su pecado por amor y su promesa de no perderla. Hemos analizado las motivaciones detrás de sus acciones y los desafíos que enfrenta en su camino hacia la redención. Hemos visto que el amor puede ser una fuerza poderosa, pero también puede llevarnos a cometer errores graves. Y hemos aprendido que el perdón y la reconciliación son posibles, pero requieren tiempo, esfuerzo y una profunda comprensión mutua. Espero que este análisis les haya resultado interesante y haya arrojado luz sobre la complejidad de este personaje. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan del pecado por amor de Kerem? ¿Creen que es posible que se redima? ¿Creen que debería ser perdonado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden, aquí hablamos de series, películas, analizamos personajes complejos y, sobre todo, nos encanta conectar con ustedes, la comunidad. Así que no duden en dejarnos sus comentarios y sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. *** profundizando en la psique de Kerem, un análisis exhaustivo de sus motivaciones y conflictos ***. Para comprender verdaderamente el drama que rodea a Kerem y su pecado por amor, es crucial sumergirnos aún más en su psique. No basta con identificar el acto erróneo, necesitamos explorar las capas de su personalidad, las experiencias que lo han moldeado y las vulnerabilidades que lo hacen susceptible a cometer errores. ¿Es Kerem un hombre inherentemente egoísta, o es una víctima de sus propias inseguridades y miedos? ¿Está realmente arrepentido o simplemente teme las consecuencias de sus actos? Estas son preguntas que debemos abordar para formar una opinión informada sobre su posible redención. *** El pasado como prólogo, desenterrando las raíces del comportamiento de Kerem ***. Todo personaje, por complejo que sea, está influenciado por su pasado. Es importante considerar la infancia de Kerem, sus relaciones familiares, sus experiencias amorosas anteriores y cualquier trauma que pueda haber sufrido. ¿Creció en un hogar donde el amor era condicional? ¿Experimentó la traición en el pasado? ¿Tiene problemas de autoestima que lo llevan a buscar validación externa? Estas experiencias podrían haber contribuido a su visión distorsionada del amor y a su propensión a tomar decisiones impulsivas. Tal vez creció viendo relaciones tóxicas, lo que normalizó comportamientos que de otra manera consideraría inaceptables. O quizás un abandono temprano lo dejó con un miedo profundo a la pérdida, llevándolo a actuar de manera posesiva y controladora en su relación actual. *** El amor como obsesión, ¿dónde está la línea entre la pasión y el control? ***. En el corazón del drama de Kerem yace una pregunta fundamental: ¿dónde se traza la línea entre el amor apasionado y la obsesión enfermiza? Es fácil romantizar el amor intenso, pero cuando éste se convierte en una necesidad compulsiva de controlar y poseer al otro, deja de ser amor y se transforma en algo peligroso. El pecado por amor de Kerem podría ser una manifestación de esta obsesión, un intento desesperado por aferrarse a la persona que ama, incluso si eso significa traspasar los límites de lo ético y lo moral. Es importante analizar si Kerem realmente valora la felicidad y el bienestar de su pareja, o si su amor se centra principalmente en satisfacer sus propias necesidades y deseos. ¿Confunde la necesidad de proteger con el deseo de controlar? ¿Es consciente de que sus acciones, impulsadas por el miedo, pueden estar asfixiando a la persona que dice amar? *** La culpa como motor de cambio, ¿es el arrepentimiento de Kerem genuino? ***. El arrepentimiento de Kerem es un elemento clave para determinar si su redención es posible.
Si su culpa es genuina, si realmente comprende el daño que ha causado y se siente profundamente apenado por sus acciones, entonces hay esperanza para el futuro. Sin embargo, si su arrepentimiento es superficial, si solo se preocupa por las consecuencias de sus actos y no por el dolor que ha infligido, entonces es poco probable que cambie su comportamiento a largo plazo. Debemos observar atentamente sus acciones, sus palabras y su lenguaje corporal para discernir la sinceridad de sus sentimientos. ¿Asume la responsabilidad de sus actos sin excusas ni justificaciones? ¿Está dispuesto a hacer sacrificios personales para enmendar sus errores? ¿Busca activamente formas de mejorar como persona y como pareja? Asterisco asterisco la complejidad del perdón, ¿merece Kerem una segunda oportunidad? Asterisco asterisco. La pregunta de si Kerem merece ser perdonado es quizás la más difícil de responder. El perdón es un acto personal que depende de la persona que ha sido lastimada y de su capacidad para superar el dolor y la decepción. No podemos exigir el perdón, ni podemos juzgar a alguien por no estar dispuesto a perdonar. Sin embargo, podemos analizar la situación objetivamente y considerar si Kerem ha demostrado un arrepentimiento genuino, una voluntad de cambiar y un compromiso a largo plazo para reconstruir la confianza. También debemos tener en cuenta la naturaleza del pecado por amor que ha cometido. ¿Es algo que se puede superar con tiempo y esfuerzo, o es una traición tan profunda que el daño es irreparable? ¿Es capaz de demostrar que ha aprendido de sus errores y que no los repetirá en el futuro? En última instancia, la decisión de perdonar o no es exclusivamente de la persona que ha sido lastimada. Asterisco asterisco reconstruyendo la confianza, un proceso arduo y delicado asterisco asterisco. Incluso si Kerem es perdonado, el camino hacia la reconstrucción de la confianza será largo y arduo. La confianza es como un jarrón roto, se puede pegar, pero nunca volverá a ser exactamente igual. Kerem debe estar preparado para demostrar su compromiso de manera constante y consistente a lo largo del tiempo. Debe ser paciente, comprensivo y respetuoso con las necesidades y sentimientos de su pareja. Debe estar dispuesto a abrirse y ser vulnerable a compartir sus pensamientos y emociones de manera honesta y sincera. También debe estar dispuesto a aceptar la responsabilidad por sus errores pasados y a trabajar para evitar que se repitan en el futuro. La reconstrucción de la confianza requiere un esfuerzo conjunto y una comunicación abierta y honesta. Asterisco asterisco más allá de la relación, el crecimiento personal como clave de la redención asterisco asterisco. La redención de Kerem no se limita a la reconstrucción de su relación. También implica un crecimiento personal significativo. Debe aprender a manejar sus inseguridades, sus miedos y sus impulsos de manera saludable. Debe desarrollar una mayor autoestima y una mayor capacidad para amar de manera desinteresada. Debe aprender a comunicarse de manera efectiva y a resolver conflictos de manera constructiva. Este proceso de crecimiento personal puede requerir la ayuda de un profesional, como un terapeuta o consejero. Buscar ayuda externa no es una señal de debilidad, sino una señal de fortaleza y un compromiso para mejorar como persona. Asterisco asterisco el futuro incierto, ¿será Kerem capaz de mantenerse fiel a su promesa? Asterisco asterisco. La promesa de Kerem de no la perderé es un punto de partida, pero no es una garantía de éxito. El futuro es incierto y está lleno de desafíos. Kerem debe estar preparado para enfrentar esos desafíos con determinación y perseverancia. Debe ser consciente de sus propias vulnerabilidades y tomar medidas para evitar recaer en patrones de comportamiento negativos. Debe recordar constantemente el dolor que ha causado y utilizar ese recuerdo como motivación para seguir adelante. Solo el tiempo dirá si Kerem es capaz de mantenerse fiel a su promesa y de construir una relación sólida y saludable basada en la confianza, el respeto y el amor verdadero. Asterisco asterisco la importancia del debate, invitando a la reflexión y al entendimiento asterisco asterisco. Hemos explorado el personaje de Kerem, su pecado por amor y su promesa de no perderla desde diferentes perspectivas. Hemos analizado sus motivaciones, sus errores, sus desafíos y sus posibles caminos hacia la redención. He buscado proporcionarles las herramientas necesarias para formar su propia opinión informada sobre este personaje complejo. Ahora los invito a continuar el debate en los comentarios. ¿Creen que el pasado de Kerem justifica sus acciones? ¿Es posible amar demasiado? ¿Debería la sociedad ser más indulgente con los errores cometidos por amor? Sus opiniones son valiosas y contribuyen a enriquecer la discusión.
Compartan sus pensamientos, sus experiencias y sus perspectivas. Juntos podemos profundizar en la comprensión de la complejidad humana y aprender de los errores y las virtudes de los personajes que nos cautivan en las series y películas que amamos. Gracias por ser parte de esta comunidad y por compartir su valioso tiempo conmigo. Espero que este análisis ampliado haya cumplido con sus expectativas. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima.